Son las 8 de la mañana con 12 minutos y es tiempo de poner el punto sobre la I en asuntos que son de importancia. Vamos a hablar de las vacunas, de esta necesidad de seguimiento, de veeduría a todo este proceso. Es por ello que se encuentra con nosotros Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. Y me gustaría, antes de avanzar en el diálogo, que nos comente Leonardo Gómez, ¿qué es esta Fundación Ciudadanía y Desarrollo para que nuestra audiencia entienda un poco más de lo que se trata? ¿Qué es la fundación? Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una organización no gubernamental, no dependiente ni afiliada a ningún sector político, que desde ahí se promueve actitudes, es decir, prácticas de transparencia en diferentes ámbitos, a través de mecanismos como el gobierno abierto, a través de proyectos como los observatorios que se manejan desde la Fundación, que en mi caso es el Observatorio de Gasto Público, en donde revisamos el desempeño de las finanzas del sector público, tomando en cuenta que ese es dinero no del político de turno, no del presidente, no del partido político, sino dinero de los ciudadanos. Es decir, el gobierno que llega con un plan de gobierno, que llega con un plan para ejecutar, se construye una carretera, no es que llega con ese dinero, está utilizando nuestro dinero y en ese sentido, pues nosotros lo que hacemos es analizar cómo se invierte ese dinero, cómo se usa, revisar el buen o mal uso de esas finanzas. Al mismo tiempo, existen otras iniciativas, como es el Observatorio de Contratación Pública, el Observatorio al Financiamiento de la Política, el Observatorio Legislativo y el Observatorio Anticorrupción, en donde cada uno en su área está permanentemente observando estos sectores, analizando y, por supuesto, publicando los informes con los hallazgos que vamos realizando en cada uno en su rama. Y bueno, trabajamos en conjunto todo el tiempo. Y es el caso de la veeduría al proceso de adquisición de vacunas, en donde, si bien la veeduría nace como iniciativa de la Fundación, pero hemos unido esfuerzos por parte del Observatorio de Gasto Público, con el conocimiento que tenemos en el desempeño de las finanzas públicas, y el Observatorio de Contratación Pública, con el amplio conocimiento que tienen en el manejo de la contratación pública con un veedor externo. Y hacia allá vamos, Leonardo Gómez, una vez que hemos entrado en contexto y aprovechando para invitar a nuestra audiencia a seguir esta entrevista a través de Facebook Live. Usted en esta introducción ha mencionado dos temas fundamentales, transparencia y gasto público. Eh, Asuntos que realmente en estos momentos no están muy claros, al menos a los ojos de la ciudadanía. ¿Cómo enfrentar este hecho de que el dinero que se está utilizando para la adquisición de vacunas y para todo este plan es un dinero público, pero no está acompañado de la transparencia debida? Es un tema bastante complejo en este momento, pues todos estamos en carne propia viviendo la desazón que nos deja esta falta de transparencia y discrecionalidad con la que se ha manejado el tema. En el SERCOP, por ejemplo, a la fecha, no existe un solo proceso referente a la adquisición de vacunas en nuestro país. Tenemos nuestras teorías respecto al por qué no existe esta información en un portal que debería y debe mostrar toda la información de las compras que se realizan con el dinero de los ecuatorianos. En el proceso de las vacunas no es así. Tenemos nuestras teorías, creo que tiene que ver con las modalidades de contratación que se han utilizado. Sin embargo, esas son solicitudes de información que hemos enviado a diferentes entidades del sector público desde hace varios meses, sin tener una respuesta de algunas, pese a que ya vencieron los plazos que determina la ley de transparencia. En ese sentido, hemos enviado solicitudes de información a entidades como el Ministerio de Salud, Presidencia, el CERECOP, está la ARCSA, está la Procuraduría. Hemos buscado acercamientos para poder obtener esa información. Sin embargo, la información no es transparente, no es visible para los ecuatorianos y comienza a causar
no quiero hablar de pánico, pero sí de un enojo generalizado, pues mientras no se transparentan las listas, un cronograma transparente de quiénes van a ser vacunados, a la par aparece una lista de personajes cercanos al presidente de la República y a su gente que están siendo vacunados sin ser personas de primera línea. Pero ahí está precisamente la desazón, Leonardo Gómez. El Uh -huh. problema es que, mire, ustedes han solicitado a diferentes instancias que se haga transparente y pública esta lista. No solo ustedes, la Asamblea también lo ha solicitado y incluso hay decisiones judiciales en ese sentido, pero queda en nada. Ha pasado los días y nadie conoce la lista y de hecho el ministro de Salud dijo hace apenas unos días que no la van a mostrar. Es decir, ¿dónde queda toda la veeduría? A ver, por parte de la veeduría que realizamos desde Fundación Ciudadano y Desarrollo, estamos revisando toda la información disponible y buscando, hurgando mucho más allá de la información disponible. Todavía es temprano para hablar de resultados, dado que esa información debe ser procesada y toma algo de tiempo. Es información que está en curso. Entiendo la premura de tener alguna certeza al respecto, pues estamos jugando con vidas humanas, estamos jugando con la salud de nuestros padres, de nuestros abuelos. En nuestro caso, por ser más jóvenes, quizás no nos preocupa tanto porque algunos querrán vacunarse, pero uno quiere proteger más a los más vulnerables. Creo que es un sentimiento que compartimos en la mayoría. La tarea que tenemos en este sentido, como veeduría, como veedores, es revisar esa información y presionar en esa búsqueda de información. Recuerdo que Fundación Ciudadana y Desarrollo es una entidad de sociedad civil. No somos afiliados a una entidad pública, no estamos afiliados no tenemos una inclinación política, una alianza con algún movimiento, organización político. Y con esto lo que quiero decir es, si nosotros desde sociedad civil lo estamos haciendo, todos los ciudadanos podemos buscar esa información porque nos ampara la ley. El ministro de Salud es el segundo ministro que niega la información como pública, sin embargo debe acogerse y recordar que los bienes pueden ser discretos, o sea, la compra de bienes puede ser discreta cuando sea adquirida con sus propios recursos. Pero estamos hablando de la plata de los ecuatorianos, del dinero de los ecuatorianos y de los recursos que por ley nos corresponden. Y en la ley de transparencia se exige que eso sea transparente. Entonces, nuestro trabajo es seguir exigiendo como ciudadanos, como fundación, como veedores, que esa información se muestre de alguna forma y se siga mostrando como ayer sucedió, que habilitaron el portal de Plan Vacunarse y se cayó todo el día, no funcionó. Ese tipo de errores tienen que corregirlos y el descontento de la ciudadanía, la presión de diferentes organizaciones hace que se tomen en cuenta y no pasen desapercibidas. Entonces, Y claro, existe un hacia allá iba mi descontento que siguiente comparto. pregunta, Leonardo. Claro, esta fase de vacunación tiene algunos momentos, de hecho son varias fases, la fase 0, 1, 2, en fin, pero cada fase tiene sus diferentes problemas. Y claro, da la sensación de que como van apareciendo nuevos problemas, capaz que nos vamos olvidando del anterior. O llevan ustedes una carpeta de seguimiento de los asuntos y en algún momento alguna sanción? ¿Cómo se le ve ese tema? El proceso de vacunación va a ser todavía extenso, pero tenemos que comenzar por la adquisición de las vacunas. No podemos avanzar a la siguiente fase si no contamos con vacunas suficientes para poder cubrir las necesidades de un sector. Lo que nos ha causado muchísima indignación como a todos los ecuatorianos es la lista paralela de vacunados VIP que aparece de la nada y sobre la cual no existe razón. Si es que incluso la lista fuera secreta, o sea, si es que no se revelara, sería más fácil de sobrellevarlo si por parte del gobierno no se hubiera vacunado a personajes que no tienen razón de ser vacunados. Como periodistas, por ejemplo, también están en primera línea. Lo Y al estar en curioso de esa primera lista línea, secreta, Leonardo, no sé si a usted le surge esa misma curiosidad, es el hecho de que dicen, bueno, que esa lista 0 es secreta, eso no puede saber
absolutamente nadie. Pero al tiempo se van a un geriátrico y se toman una foto con el anciano que se está vacunando. Es decir, algunos sí tenemos reserva de la fuente, pero para otros se ponen hasta las fotos y los videos. Entonces es un poco contradictorio. Por supuesto. ¿Cómo entender que hay cosas secretas y cosas que no son secretas si estamos hablando de la salud de la gente? Como le decía, como periodistas incluso están en primera línea. Han estado presentes todo periodista, hemos estado en las morgues, hemos estado en los hospitales, hemos atendido nuestro trabajo cuando estaban todos encerrados. Sin embargo, pese a estar en primera línea, yo no veo a ningún periodista, salvo un caso excepcional, yo no veo a ningún periodista de los que están en la calle pidiendo que quiera ser vacunado primero. Yo he puesto que muchos de los periodistas que quizás en este momento nos están escuchando preferirían vacunar a sus padres a ser vacunados ellos primero. En el tema de la discrecionalidad, es simple. Nada en este proceso debería ser discreto ni secreto. Este proceso debe ser transparente para dar seguridad a la ciudadanía, para dar certezas a la ciudadanía y saber cuáles son los pasos que van a seguir, para poder incluso planificar las cosas. Es decir, si yo como una persona de 36 años voy a ser vacunado en octubre o en el siguiente año, para tener un poco de tranquilidad respecto a si mis padres van a poder vacunarse realmente hasta mayo. Ese tipo de cosas no pueden ocultarse a la ciudadanía. Lo que sí me parece contradictorio y de muy mal gusto por parte del gobierno es que mientras esté promoviendo el, 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 una organización, mientras esté hablando de que se está vacunando a primera línea, que han sido vacunados en su mayoría, al mismo tiempo se esté vacunando a personas que no necesitan esa vacuna. Estoy hablando de chefs, estoy hablando de, bueno, los influencers me parece que burlaron la seguridad, estoy hablando de personas cercanas al poder, al gobierno, cercanas del presidente, cercanas de los funcionarios, aunque haya funcionarios que ahora dicen que tampoco se han vacunado y se están enfermando. Causa indignación que un ministro de salud antes de rendir cuentas simplemente abandone el país, antes de que incluso su renuncia haya sido aceptada. Hay varios temas que desde acá se están causando muchísima indignación y con toda razón. A mí, como coordinador del observatorio y como ser humano, como ciudadano ecuatoriano, ese tipo de cosas produce una vergüenza infinita. Y también una rabia porque, obviamente, también quiero vacunar a mis padres. Claro, ustedes como fundación, bueno, como me comentaba, están solicitando la información que se transparente. Con esa investigación que ustedes consigan, con esos datos que logren tener, ¿cuál es el siguiente paso? Ustedes pueden presentar una demanda, pueden exigir sanciones a alguna institución. ¿Cuál es el siguiente paso luego de que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo consiga, y esperemos que así sea, la información que están pidiendo? Hay mucha información que ya ha llegado a nuestras manos, pero que al no tener todo el complemento, todo el conjunto de información, no se puede todavía hablar de un primer informe. Entonces, en este momento estamos, por ejemplo, si es que nos responden de una entidad, quizás nos genera más dudas de esa respuesta y tenemos que presentar otra solicitud de información. Estamos en ese proceso de indagación. Estamos a través de los mecanismos que nos da la ley de transparencia, pidiendo toda la información referente a listas. Hemos exigido que esas listas se hagan públicas, lo hemos pedido a través de diferentes entidades. Y en el proceso de indagación también exigimos como ciudadanos que se promuevan mecanismos de transparencia, que el gobierno deje de ser discreto y muestre de una vez las listas y nos dé certezas respecto al uso de los fondos que nosotros estamos utilizando, mucho más considerando que durante la pandemia hubieron casos de corrupción tremendos relacionados con redes enteras de corrupción en los hospitales y compra de insumos médicos. Tomando en cuenta ese antecedente, el proceso de vacunación, desde la contratación de la vacuna hasta la vacunación, desde la compra de la vacuna, perdón, hasta la aplicación de la misma, debería ser transparente. Tenemos ya un pasado corrupto en el tema de salud. Entonces, en la fundación primero tenemos que solicitar y contrarrestar toda la información posible. A la par, pronunciarnos en cuanto a las acciones que se debe tomar el gobierno.
Una vez que tengamos toda la información, se tendrá un primer informe que lo conocerá toda la ciudadanía, los medios, la prensa, incluso las entidades del gobierno, porque es información pública que nosotros no pretendemos en absoluto guardarnos, conservar o defender a nadie usándolo. Desde ahí, dependiendo de los resultados, la fundación se tomará acciones seguramente y lo bueno de que podamos mostrar toda la información a través de nuestras plataformas es que no solamente nosotros, sino todos los ciudadanos pueden utilizar esa información para enterarse, para conocer y para tomar las acciones que como ciudadanos estamos habilitados a tomar. Y estaremos pendientes de ello. Le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, comentarnos lo que está haciendo la Fundación y estaremos, claro que sí, como le decía, pendientes de cuáles son las siguientes acciones una vez que ya haya ese informe que nos ha mencionado. Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí en Voces en Acción. A usted que tenga un excelente día. Igual, excelente día para usted. Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que también está haciendo sus estudios alrededor del plan de vacunación que mantiene atentos y alertas a todos en el país. Seguimos con más aquí en Voces en Acción.